Muy bien, jóvenes. Pues el primer ejercicio dice lo siguiente. Si logaritmo base 16 de x más logaritmo base 8 de y es igual a 11 y luego, ¿no? Ahí invertimos la cuestión de las bases respecto a los argumentos. Logaritmo base 8 de x más logaritmo base 16 de y. Esto es igual a 10. Hallar el valor de la expresión y entre x cuadrada. Para la solución de este problema, vamos a considerar la siguiente situación. Nosotros podemos reescribir de una forma conveniente a un logaritmo, en particular cuando la base de este logaritmo pues tiene forma de una potencia. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar este caso general, logaritmo base a la n, o sea, la base tiene un exponente y un argumento b, ¿no? Entonces, aquí podemos nosotros aplicar el cambio de base. Recordemos que de las propiedades de los logaritmos que ustedes estuvieron revisando en el primer parcial, el cambio de base establece lo siguiente, que yo puedo cambiar a una base favorable para ciertos cálculos, ¿no? Conservando el mismo argumento, pero lo que tenemos aquí que pagar, ¿no?, a cambio de esta transformación, pues es dividir entre el logaritmo de la nueva base aplicada a la base original. En ese sentido, si nuestro logaritmo tiene base a la n, pues en muchas ocasiones será pertinente reescribirlo en términos de la base sencilla, ¿no? Lo que sería simplemente la base a. Entonces tendremos aquí logaritmo base a de b entre logaritmo nueva base, eso es esto, aplicado a la base original. El argumento ahora es a la n. Si quieres, ¿no? De pronto aquí, la cuestión de los paréntesis tal vez podrías ponerlos, aunque realmente no es necesario, dado que el argumento consta solamente de un término. Bueno, entonces podemos nosotros simplificar esta expresión. Y bueno, tenemos lo siguiente, logaritmo base a de b, en la parte de arriba. Recordemos ahora que cuando el argumento de una función logaritmo se encuentra en forma de una potencia, ese exponente, por las leyes de los logaritmos, podemos escribirlo ahora como un coeficiente que multiplica al logaritmo, ¿no? En este caso podemos escribir n veces el logaritmo base a de a. De las mismas leyes de los logaritmos, sabemos que el logaritmo base a de a es igual a 1. Y bueno, ya de manera simplificada nosotros escribimos que esto es igual a 1 en n, la función logaritmo base a de b. Entonces, para la solución tomamos como punto de partida esta propiedad. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda con este primer comentario. ¿No? Ok. Bueno, ahora, en nuestro caso, observemos que tenemos el logaritmo base 16 de x más logaritmo base 8 de y. Y decimos que esto es igual a 11. Bueno, en esta expresión, nosotros particularmente podemos reescribir a las bases 16 y 8 en términos de una base más simple, que en este caso es la base 2. Y bueno, pensando en el primer comentario, recordamos que ahora la base tendría forma de una potencia, 2 a la cuarta y 2 al cubo respectivamente. Entonces, bueno, aquí vamos a modificar. Tendríamos 2 a la cuarta de este lado. Y por acá tendremos 2 al cubo. Ahora, invocando esta propiedad, ¿no? Es una situación meramente de una aplicación del cambio de base. Entonces, podemos reescribir de la siguiente forma. Ya la base es sencilla, ¿no? Aquí en ambos casos es 2.
Pero, en cambio de ello, sí, escribimos aquí un cuarto. Y de este lado vamos a tener un tercio. ¿Sí? De pronto, eh, lo que es el manejo algebraico, pues muchas veces es conveniente. mm, Tal vez no trabajar siempre con los racionales, con coeficientes racionales. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos multiplicar toda la expresión por un 12, que es el mínimo común múltiplo de 4 y 3. Y en tal caso tenemos 3 veces el logaritmo base 2 de x. Y de este lado tendremos 4 veces el logaritmo base 2 de y. Y de este lado tenemos 132. Un tratamiento completamente análogo lo vamos a realizar para la otra expresión. Solo recordar que ahora tenemos logaritmo base 8 de x, entonces esto ya simplemente lo reescribimos como logaritmo base 2 al cubo. De este lado tendremos logaritmo base 2 a la cuarta de y, pero ahora esto es igual con 10. Nuevamente traemos a la memoria, ¿no? Esta propiedad que hemos proyectado como aplicación del cambio de base. Y entonces, nuestra expresión queda escrita de la siguiente forma. Ahora aquí ya han invertido los coeficientes, ¿no? Aquí es un tercio, de este lado tenemos un cuarto y por acá es 10. Nuevamente, eh, escribiendo en términos de coeficientes enteros solamente, multiplicamos nuevamente por 12. De este modo obtenemos un 4 por acá. Y por aquí tenemos un 3, mientras que de este lado la expresión apunta a 120. Entonces, lo que hemos logrado nosotros es un sistema de ecuaciones. Esta es nuestra ecuación 1. Esta es nuestra ecuación 2. ¿Ok? De pronto, para simplificar un poquito la escritura, ¿no? Para que esto sea todavía más contundente en una cuestión de manejo algebraico, podemos hacer un cambio de variable, un logaritmo base 2 de x, nombrarlo como u, por ejemplo, y en el caso de logaritmo base 2 de y, sé, por ejemplo, vamos a poner una variable doble, la que tú quieras, esto realmente es indistinto. Entonces, con este cambio de variable, nosotros escribimos el siguiente sistema de ecuaciones. 3u más 4w, esto es igual a 132. Mientras que acá viene la parte de la inversión de los coeficientes. 4u más 3w, esto es igual a 120. Y bueno, este es un sistema 2 por 2, que pienso yo no deberían tener ningún problema en resolverlo. Entonces, resolviendo para u y para w, encontramos lo siguiente. Continúa aquí en la siguiente transparencia. Tendremos aquí que u es igual a 12, lo que implica, ¿no? Ya devolviendo el cambio de variable, el logaritmo base 2 de x, este es igual a 12. Y, bueno, vamos a dejarlo ahí un momentito. Ahorita hago el comentario de lo que es una expresión muy importante en la solución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Por su parte, w es igual a 24. Este es el logaritmo base 2 de y. Listo, ahí está. Y ahora quiero recordarles una expresión muy importante que vincula los dos modelos matemáticos que revisamos en primer parcial, que son la función exponencial y la función logaritmo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el logaritmo base a de b igual a c, ¿sí? Es válido, siempre y cuando a elevado a la c, esto es igual a b. Y viceversa, ¿no? Esto es una doble implicación, ¿sí? De pronto, en el caso de una función exponencial, sí. Vamos a escribirlo aquí.
A a la C es igual con B. Esto implica entonces que en su forma logarítmica, esto está dado por logaritmo base A de B igual con C. Esa es una doble implicación. Entonces, bajo este contexto, nosotros tenemos una ecuación logarítmica final, de la cual solamente hay que despejar las variables X y Y. Y bueno, pasando a la forma exponencial, es fácil ver que X es igual a 2 a la 12, y por su parte, Y va a ser igual a 2 a la 24. Ujú. Pero a nosotros no nos piden calcular X y Y realmente, ¿no? Ya no es el resultado esperado. Nos están preguntando por un cociente, en este caso la expresión Y entre X cuadrada. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Vamos a poner que entonces, aquí tenemos una fracción. Y entre X cuadrada, esto es igual. Dijimos que Y es 2 a la 24, pero tenemos X al cuadrado. X es igual a 2 a la 12, 2 a la 12 al cuadrado. Tenemos ahí potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. Y bueno, resulta que esto simplemente tiene un valor de 1. Y ya terminamos. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, profe. Ok, perfecto. ¿Alguien propuso alguna solución diferente? Que bueno, en general, en esta última prueba, pues, en promedio, pues, los puntajes estuvieron muy similares entre ustedes. Ya el profesor Reyes había referido, ¿no? En la primera sesión, que sí, sí, los puntajes estaban lejos de las expectativas, pero bueno, igual a lo mejor ya en estos días meditaron un poco más acerca de estos ejercicios y no sé si alguien propuso algún método alternativo que quisiera compartir con los demás. Yo hice un método más o menos parecido, pero Y me salió como resultado 2 y X me salió como 2 a la 1 medio o raíz de 2. Ok, bueno, segurísimo, ¿no? El sistema de ecuaciones ahí ya fue muy, muy distinto. Supongo que en la parte del, ¿cómo llamarlo? De las funciones logarítmicas, ¿no? Ajá, en el sistema de ecuaciones hiciste otro cambio de variable. Ya, ok, muy bien, Hop, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? Vale, entonces ese fue el primer ejercicio. Vamos al ejercicio número 2. Este, esta parte, vamos a explorarla. En un segundo insertar a el segundo ejercicio. Aquí está. A ver si les vuelvo a compartir pantalla. De las otras sesiones, ¿no? Que ya tuvimos, habíamos comentado en la importancia, ¿no? De pronto de jugar con los números, los exponentes, el proceso de reescritura, algunas factorizaciones convenientes. Entonces, justamente este es uno de ellos. Bueno, vamos a hacer una observación preliminar. Resulta ser que estos números, ¿no? Particularmente 65, están vinculados de la siguiente manera. Nosotros sabemos que 60 puede reescribirse como el producto de 12 por 5, ¿no? Entonces, particularmente a nosotros nos va a interesar escribirlo en términos de una base 12, porque es la expresión respecto a quien está girando el problema. Entonces, aquí rápidamente, pues nosotros vemos que esto es igual
al cociente de 60 en 5. Partimos de aquí. Entonces, por otro lado, de la expresión que nos es dada, ¿no? Nos es compartido como dato, aquí tenemos que 60 a la b es igual a 5. Entonces, esto lo podemos ver como 60 entre 60 a la b, o aplicando leyes de los exponentes, esto es igual a 60 igual a la 1 menos b. Esa es una primera situación. Ahora, vamos ya a la expresión que nos preguntan. En la cuestión de simplificar, ¿no? Entonces, escribimos que 12 menos a menos b entre 2 menos 2b. Entonces, esto lo podemos reescribir nosotros de la siguiente manera. Como 12 elevado a la siguiente fracción. 1 menos a menos b. Y aquí tenemos un factor común que es 2. Nos queda, ¿no? En los paréntesis 1 menos b. Esta observación también es interesante porque 1 menos b ya es un elemento que podemos nosotros reconocer. Ok, está en términos del número 60 en este caso, pero podemos nosotros reescribirlo, ¿no? Porque sabemos, por acá, que nuestra base, que es 12, ya también la puedes escribir o expresar en términos de ese número 60. Entonces, fíjate que aquí nosotros ahora cambiamos de la siguiente manera. La base 12 la cambiamos por 60 elevado a la 1 menos b. Esto es el 12. Esto a su vez, vamos a escribirlo así. Está elevado pues a toda esta expresión. Vamos a copiar. Ahí está. Sí, vamos todos aquí. Sí. Sí. Ok, ahora, de la base 60 a la 1 menos b, el 1 menos b está a nivel de un numerador. En el otro exponente, el 1 menos b está a nivel de un denominador. Entonces, esos factores los podemos nosotros simplificar. La regla de cancelación nos conduce aquí a un 1. Y entonces simplemente podemos escribir que esto es 60 elevado a la siguiente fracción, que es 1 menos a menos b. ¿Sí? Sabemos de las leyes de los exponentes que un denominador 2, o en general un denominador, en este caso un entero positivo mayor o igual que 2, lo entendemos proveniente de una raíz de índice n. Entonces, aquí particularmente tenemos, vamos a simplificar acá, vamos a ir acá. Esto es la raíz cuadrada, esto es la raíz cuadrada de 60 elevado a la 1 menos a menos b. Pero esto a su vez lo podemos descomponer utilizando, o más bien reescribir, ¿no? Más que nada reescribir en términos de las leyes de los exponentes, como una fracción así. 60 a la 1 arriba, y acá tenemos 60 a la a por, más bien vamos a poner así. 60 a la b. Porque originalmente tanto el exponente A como el exponente B no parecen negativos en la raíz previa. Entonces, aplicando leyes de los exponentes, esto lo escribimos en términos de un cociente. Pero eso está muy padre, ¿no? Porque sabemos que 60 a la A es 3 y 60 a la B es 5. Entonces, simplemente tenemos el cociente 60 sobre 5, que eso es 4. Y la raíz de 4, pues es 2, ¿no? Entonces, eso es cuadrada de 4. Y esto es igual a 2.
y ya terminamos, ¿no? Esta es una forma muy, muy curiosa, ¿no? De jugar con los exponentes y los procesos de reescritura. Dentro de lo que fueron sus procesos, varios de ustedes propusieron la aplicación de logaritmos, ¿sí? En las expresiones que les eran dadas y de pronto ahí estar jugando con un proceso de simplificación. Algunos, en alguna etapa intermedia, ya de plano se fueron a utilizar decimales y el resultado pues les quedó al final como 2.00 y algunas cifras por ahí, ¿no? Extrañas. Consecuencia de que pues, evidentemente iban ahí propagando un error a la hora de generar un redondeo. Otros sí se esperaron hasta el final, fueron dejando indicadas las expresiones logarítmicas. Y bueno, finalmente para lo que es la logística del concurso en un momento dado puede funcionar, pero que sí es interesante que ustedes logren también desarrollar esta habilidad de jugar con los numeritos, ¿eh? Como desde el examen pasado pues lo fueron realizando. ¿Comentarios? ¿No hay comentarios? Ok. ¿Alguna otra sugerencia, alternativa? ¿Alguien que quiera comentar sobre su proceso? ¿Nadie? Ok. Bueno, pues también es importante manejar los problemas convencionales, como los que trabajaron en su examen parcial o en sus listas de problemas, ¿no? Durante este primer periodo de evaluación. Aquí lo que me llamó la atención de lo que fueron sus propuestas de solución es que en muchos casos cayeron en el, el tanteo, ¿no? De pronto ahí jugaron pues sí un tanto con los números, pero pues dejaron de lado el análisis, pues cómo llamarlo, pues formal, ¿no? Se fueron a hacer cuentitas y más o menos se hicieron ahí algunas estimaciones de cómo pueden empatar los datos que se pedían. Bueno, pues vamos a leer esta situación. Dice, una población de ardillas grises fue introducida en cierto condado de la Gran Bretaña hace 30 años. Unos biólogos observaron que la población se duplica cada 6 años y ahora la población es de 100,000 habitantes. Bueno, 100,000 ardillas en este caso. Con esta información determine un modelo matemático que describe esta situación. ¿Cuál es la población inicial de ardillas? Y estime la población de ardillas en 10 años a partir de ahora. Aquí la sugerencia primordial es, pues evidentemente, entender lo que es el ritmo de crecimiento, pero sobre la parte temporal tener en cuenta, pues, cuál es nuestra referencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el llamado tiempo cero? Entonces, la referencia o tiempo de igual con cero, en este caso, corresponde a hace 30 años. Aquí no me deja insertar, sí, aquí está. Hace 30 años. Es ahí respecto a quien vamos a formar el modelo matemático. Ahora, cuando el problema indica específicamente que el proceso es bajo una duplicación, triplicación, etcétera, o sea, una multiplicación entera, entonces nosotros podemos proponer el siguiente modelo. Digo, ya dependerá a veces las notaciones de los libros que consultemos, pero la estructura es la misma. A veces utilizan N, a veces P o la letra C, no importa. Vamos a proponerlo así. Cantidad final, evidentemente va a depender del tiempo. Es igual a la cantidad inicial, por, en este caso, una base A, vamos a ponerlo así, elevado a, y aquí hay un aspecto interesante, porque en el inciso A nos pide primero identificar un modelo que cumpla con estas características. Nos está diciendo que el proceso ocurre cada 6 años, pensando en que el crecimiento es de tipo exponencial y sin inhibición, o sea, no dice en ningún momento que la población llegará a un punto máximo, no nos indica alguna otra situación ahí extraña a considerar, más que la periodicidad. Entonces,
vamos a considerar pues esta situación, ¿no? Vamos a mejor escribirlo así. Ahí está, un poquito mejor en la escritura. Tenemos nosotros un modelo de esta naturaleza. Decíamos que si el proceso de multiplicación, ¿no?, nos dice duplicar, triplicar, etcétera, una base entera, entonces la base A es simple, ¿no? Tendremos aquí que ese 0, en este caso, es 2, la base, indicando el proceso de duplicación. Y el proceso, dijimos que ocurre cada 6 años. Ahí está. Nuevamente, entender que nuestro tiempo cero fue hace 30 años. Entonces, aquí, ahora viene bueno, este es nuestro inciso A. Hasta ahí ya tenemos un modelo que refleja lo que está describiendo aquí el problema matemáticamente, ¿no? Un proceso de duplicación, cada 6 años, todo bien. Ahora, para hacer válida esta parte de nuestra referencia y que ya tengo un último dato por ahí sin considerar, que es el de la población actual de 100,000. Entonces, si el tiempo cero fue hace 30 años, ¿sí? En el presente es cuando ya transcurrieron estos 30 años. Entonces, yo entiendo que aquí t es cuando t es igual con 30. Cuando t es igual con 30. Entonces, la CF es igual a 100,000. Entonces, aquí, para el inciso B, basta con la siguiente sustitución. 5. Ahí está. Este es el presente. Ya tenemos nuestras 100,000 ardillas. Buscamos la cantidad inicial. Pero han pasado 30 años, ¿no? Esto indica que entonces ya transcurrieron pues 5 procesos de duplicación. Entonces esto es igual a C0. 2 elevado a la 5. Y bueno, esto rápidamente implica, ¿no?, que la cantidad inicial es igual al cociente de 100,000 entre 32. 2 a la quinta es 32. Y esto nos devuelve un valor de 3,125, ¿no?, ardillas. Vamos a hacer un poco esto más chiquito. Ahí está. Y por último, en el inciso C, nos pide estimar la población de ardillas en 10 años a partir de ahora. Entonces, 10 años a partir de ahora. Aquí es donde podríamos nosotros entrar en un error si no ponemos atención. Recordemos que esos 10 años son a partir de ahora, pero el modelo matemático fue diseñado tomando como tiempo cero lo que fueron hace 30 años. Por lo tanto, en el proceso de evaluación, más bien yo tengo que considerar aquí 3,125, ya es nuestra cantidad inicial, pero para el proceso de evaluación tenemos que considerar no 10, sino 40. Y listo, ¿no? En este caso, 2 elevado a la 40 sextos no es un número entero. Sí. 3,125. Digo, muy seguramente los otros profes en las otras vocacionales, en las propuestas de examen, puedan colocar ahí algunas cifras con decimales, incluso redondeadas, o a lo mejor incluso el problema pueda decir redondea al entero inmediato. Deben tener cuidado ahí. Entonces, este sería el valor exacto. Bueno, tal vez podríamos simplificar ahí la cuestión del exponente. 40 sextos es simplificado a 20 tercios. Pero bueno, no podríamos escribir un valor así arbitrariamente con decimales. Ya habían comentado esta parte, ¿no?, de siempre manejar los valores exactos. Entonces, pero sí ajustarnos a las indicaciones que nos dé el examen. Ese sería el último comentario sobre este problema. Bueno,
¿Algún comentario aquí? Creo que ese fue el problema más sencillo, pero aún así algunos incluso no lo acreditaron, ¿no? Les mencionaba que en sus procesos identificamos, ¿no?, que muchos de ustedes estuvieron ahí haciendo tanteo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que optimizar esa parte. No sé si alguien hizo algo diferente o quiere compartir alguna otra situación. ¿No? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? No, pues, No. Ok, bueno, entonces vamos a ir por los otros problemitas, ¿va? Estoy pegando el enunciado del siguiente problema, problema 4. Entonces, denme un segundo. Ujú. Les comparto pantalla. El problema 4 todavía refiere a la temática de funciones exponenciales. Entonces, vamos a ver qué es lo que había aquí. Nos dice que en la figura se muestran las gráficas de dos funciones. Una función f, ¿sí?, que es de tipo exponencial, y una función g, que es una función de tipo lineal, es una recta, ¿no?, que además pasa por el origen. Se sabe que tienen un punto en común en x igual a 1. Ahí cortan las curvas. Entonces, nos está pidiendo calcular f de a. Bueno, aquí el problema es inmediato, porque lo que se cumple es que f de menos 1, bueno, aquí no sé si a lo mejor, bueno, pienso yo que no tiene, ya lo han platicado, espero que sí, pero no está por demás insistir en la notación. F de x, esto no es una multiplicación, nos está indicando una dependencia. Entonces, bajo ese comentario, entenderemos que f de menos 1 no es f por menos 1, sino la función f evaluada en menos 1. Entonces, esto es igual, ¿sí?, a g de menos 1. ¿Esto de dónde lo sabemos? Bueno, es información que nos otorga aquí el gráfico. Nos está diciendo que el punto de coincidencia ocurre en x igual a menos 1. Entonces, bueno, vamos a evaluar nuestras funciones, ¿no? F de menos 1, ¿quién es? Pues es nuestra función exponencial. Aquí tenemos a la x más 2 más 1. Entonces, esto es a la menos 1 más 2. En este caso tenemos a elevado a la menos 1 más 2, pues es a la 1. Aquí tenemos más 1. Y del otro lado teníamos menos 3 por menos 1, pues esto es 3 simplemente. ¿Ok? Lo que implica entonces que a es igual a 2. Es igual a 2. Y bueno, por último nos pide hallar el valor de f de a. Como a es 2, la función exponencial nos queda de la siguiente manera. F de a, ¿no? Entonces esto es igual. Dijimos a 2 elevado a la x más 1. Perdón, a la x más 2, corrijo. Esto es f de a igual a 2 a la x más 2. En este caso es 2 a la cuarta más 1. 2 a la cuarta es 16 y esto es igual a 17. Y listo, ¿no? Entonces, la función exponencial es 2 elevado a la x más 2. Ya evaluado en 2 nos queda 2 elevado a la cuarta. ¿Sí? Y se acabó el problema. ¿Algún comentario? No. ¿Todo bien? Sí. Ok, pasamos al siguiente ejercicio.
Vamos a dejar aquí compartir. Nos insertamos el problema. El problema 5 ya versa sobre geometría. El problema sencillo, pero muy bonito. Por un par de comentarios interesantes que vamos a realizar. Algunos problemas de geometría nos permiten cambiar de lugar el problema. De una situación que sería más laboriosa, muy desgastante, o para que pareciera imposible, ¿no? Por la cuestión de los datos que nos otorga el problema. Algunos problemas nos permiten este cambio de lugar, y este es uno de ellos. Vamos a hacer un comentario muy inmediato, ¿no? Es demasiado obvio, pero que nos va a revelar algo muy bonito para aplicarlo aquí. Pregunta para ustedes, ¿de qué elementos, de qué factores depende el área de un triángulo? La base y la altura. De la base y la altura. ¿Qué pasaría si yo tuviera dos o más triángulos con la misma base y la misma altura? Tendrían la misma área. Tendrían la misma área. Eso es justamente el argumento, perdón, que vamos a ocupar para este problema. En ese problema se puede sacar el área del triángulo equilátero para después, bueno, y el área del triángulo equilátero es la misma que la del triángulo que te piden, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, hay una situación que además se conjuga a nuestro favor para hacer algunas cuentas finales. El hexágono es un polígono muy interesante por el grado de simetría que posee. Normalmente, cuando nosotros pensamos en polígonos regulares y nos enfocamos en el centro del polígono y proyectamos segmentos, ¿no?, hacia dos vértices consecutivos, lo que habríamos de construir es un triángulo isósceles. En general, eso es lo que ocurre. Pero en especial, para el hexágono, esos triángulos terminan siendo además, ¿no?, equiláteros. Entonces, esta es una situación muy interesante, ¿no? Insisto, el hexágono posee un grado de simetría maravilloso. Entonces, cuando yo de pronto me pongo a trazar, ¿no?, todas las diagonales, lo que voy a encontrar, sí, perdón, algunas diagonales, ¿no? Para dividir aquí esto en forma simétrica, serían 1, 2, 3 diagonales. Cuando yo trazo 3 diagonales, pues puedo dividir esto en 6 triángulos equiláteros. Insisto, el grado de simetría es lo que nos está ayudando en este momento. Aquí, a nosotros solamente nos va a interesar este triángulo, el que vamos a dibujar desde la base a B. Bueno, entonces, resulta ser, vamos a darle un nombre aquí al centro del círculo. Habitualmente, en la mayoría de los textos de geometría, le otorgan la letra O. Entonces, ahí está, ¿sí? Voy a volver a marcar aquí un poquito más grande las letras de los vértices de la base. Ahí tenemos al punto A y por acá tenemos al punto B. Entonces, no sé en este momento qué tan exhaustivos llegarán a ser los procedimientos que les llegan a pedir, porque además, insistimos, ¿no?, en la logística está todo planteado para hacer un examen en línea, pero de pronto para ustedes, ¿no?, como una práctica futura en sus demás materias, pues siempre es importante tener esta parte argumentativa. Entonces decimos lo siguiente. Los triángulos AV y ACB tienen la misma base y altura. Por tanto, sus áreas son iguales. Ahí está. Ese es el comentario que habíamos hecho hace un momento. Ahora,
a una situación muy peculiar que vamos a necesitar en este momento. Quiero platicarles de un par de triángulos que también les vamos a explotar cosas interesantes en la parte de trigonometría. Ahí está. Bueno, quiero platicarles de dos triángulos que son de tipo rectángulo y que a partir de su distribución angular existe una relación muy interesante con las medidas de sus lados. Entonces, les presento primero al triángulo un triángulo rectángulo isósceles, ¿ok? Tenemos un triángulo rectángulo isósceles, entonces esto implica que sus catetos tienen exactamente la misma medida. Sí, porque ya hemos dicho que aquí, por la definición de triángulo isósceles, pues es lo que se cumple, ¿no? Por definición. En la cuestión angular, entonces, los ángulos que son opuestos a los segmentos congruentes. La palabra congruencia en geometría significa igualdad en su medida, en su tamaño, ¿no? Entonces, los ángulos que son opuestos a los segmentos congruentes también son congruentes entre sí. Entonces, decimos que este ángulo, sí, tiene la misma medida que este ángulo y ambos, pues, son de 45 grados. Vamos a marcarlo aquí y tenemos esta parte. Listo. Ahora, por teorema de Pitágoras, nosotros podemos encontrar el valor general aquí para la hipotenusa, perdón. Entonces, por teorema de Pitágoras, esto es simplemente raíz de 2a. Ahí está. Este es el valor de la hipotenusa. Ese es un primer triángulo especial del que yo quería hablarles. Y el segundo triángulo es un triángulo rectángulo también, pero procede de tomar la mitad de un triángulo equilátero. En este caso, la distribución angular es de 60 y 30 grados para los ángulos agudos, ¿no? Aquí tenemos 60 en este ángulo de la base. Y para la parte superior, que es de donde tomamos la mitad de nuestro triángulo, ahí tenemos 30 grados, ¿no? No olvidar que, bueno, aquí donde está el apuntador, en ambos casos tenemos el ángulo recto. Pensando nuevamente en una situación generalizada, vamos a asignarle un valor de 2 veces a la hipotenusa. Esto solamente por comodidad en las demás operaciones. Porque si esto es 2 veces a, entonces este segmento que constituye la base, pues es la mitad, y esto es a. ¿Por qué le puse 2 veces a? Solamente por comodidad numérica. Porque si le hubiera puesto a, acá sería a medios, que no tiene nada de malo, o sea, tiene una situación, pero de pronto es un poquito, en algunas cuentas, ¿no? Un poquito fastidioso estar llevando tantos racionales. Entonces, bueno, aquí nos queda 2 veces acá a, y por teorema de Pitágoras, vamos a tener que este triángulo es igual a raíz de 3. Perdón, este segmento, que es la altura, es igual a raíz de 3a. ¿Hasta aquí? ¿Todos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora resolvamos entonces el problema. Nos dice calcular el área del triángulo ABC sabiendo que el área del círculo es de 1 centímetro cuadrado. Bueno, entonces vamos a escribir aquí una ecuación. Tenemos que el área del círculo, esto es bien sabido, ¿no? Es pi por radio al cuadrado. Separamos aquí. Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos? El área es igual a una unidad, ¿no? 1 centímetro cuadrado. Entonces, esto es igual a pi por radio al cuadrado, o simplemente podemos decir que el radio ya es igual a la fracción, ¿no? 1 sobre raíz de pi. Perdón. Listo. Me volé la diagonal. Listo.
Ujú. Aquí está. El radio de nuestro círculo es de 1 sobre raíz de pi. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la mitad de nuestro triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces, creo que esto ya nos debería de recordar a alguien, ¿no? ¿De quién estuvimos platicando hace un par de minutos? El triángulo rectángulo. De un triángulo rectángulo que proviene de la mitad de un triángulo equilátero. Y su distribución angular, pues siempre será 60-30. En este caso, nosotros tenemos que la hipotenusa de este triángulo, pues corresponde a el radio. Y el radio, en este caso, es igual, dijimos, a 1 sobre la raíz de pi. Entonces, esto quiere decir que la base, pues es la mitad de este segmento. Entonces tendríamos 1 sobre 2, ahí está, por raíz de pi, ¿no? Y por lo tanto, esto es el equivalente, ¿no? Este es el análogo al segmento generalizado de longitud A. Y entonces aquí, nuestra altura, pues es inmediata, ¿no? Es raíz de 3 veces A. Es decir, esta altura es este cateto A por raíz de 3. Entonces ponemos aquí nuestro raíz de 3. Listo. Ahí está. Esto lo hice, ¿no? De manera separada para que tú pudieras ver de forma contundente cómo es que obtuve las dimensiones de este triángulo, entendiendo, ¿sí? Que el triángulo que estoy manejando, pues tiene la misma distribución que este triángulo general de 60-30. Lo que podemos decir, ¿no? También de otra manera es que son semejantes estos triángulos. Recuerda que en semejanza nosotros hablamos de figuras que tienen la misma forma, pero que en general no tendrán diferente tamaño. Entonces, con esto ya hemos determinado la altura de este triángulo equilátero. La base del triángulo equilátero es nuevamente el radio, es el doble de esta base del triángulo rectángulo. Entonces, tenemos aquí como base el radio y entonces ya el problema está terminado, ¿no? Vamos a hacerlo en esta última línea que todavía tenemos por acá libre. Entonces, decimos lo siguiente, que el área del triángulo, ¿sí? Es igual a 1/2 de la base, pero la base es R. Entonces, ahí está. Por la altura, que es raíz de 3. Sobre 2 raíz de pi. Ahí está. Simplificando estas cuentitas, tenemos lo siguiente. 2 con 2 es 4, raíz de pi con raíz de pi termina siendo pi simplemente. Arriba, pues sí, no nos salvamos del radical. Ahí tenemos el raíz de 3 y de este lado tenemos 4 veces pi. Y ya está. Ese es el área del triángulo bueno, el triángulo equilátero, pero que por esta observación que hemos realizado, ¿no? Sabemos que coincide con el área del triángulo ABC. Bueno, ¿preguntas o comentarios? No. ¿Todo bien? ¿Sí? Vale, vamos con nosotros.
Vale, entonces les comparto pantalla nuevamente. Vamos a insertar aquí el enunciado del problema número 6. Aquí está. Es un problema muy bonito. Este problema nos lo ha propuesto el profesor Jonathan. Entonces, bueno, vamos a platicar acerca de su solución. Nos dice que en el triángulo mostrado, a veces las bisectrices de los ángulos exteriores A y B intersectan a los lados opuestos en D y E respectivamente. Bueno, tales propiamente hablando son las extensiones, ¿no? de los segmentos opuestos. Y nos dan ahí una relación de congruencia entre AB, AD, B. Y lo que nos pide es determinar la medida del ángulo A. Entonces, bueno, vamos a ver. Pensando, ojo, aquí debemos tener cuidado. De pronto, cuando en un mismo punto o vértice tenemos ahí una convergencia de varios segmentos, podría haber ambigüedades, ¿no? Respecto a esa letra, pero como la referencia primordial es el triángulo ABC, entonces entendemos que el ángulo A, pues se refiere al ángulo interior del triángulo, ¿sí? Referido aquí al vértice A. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí con la situación. Vamos a hacer aquí unos cuantos reloncitos. Primero, tomar en cuenta esta relación de congruencia. Nos está diciendo que el segmento AB, aquí está, AB es congruente con el segmento AD. Aquí está. Pero además, nos está diciendo que el segmento AB es congruente con el segmento BE. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí. Vamos a asignar una variable, ¿sí? A un ángulo. En este caso, el ángulo A, que es el que nos están solicitando. Ahí está. Esa es nuestra variable X. Ok, entonces, veamos esto. Como el problema nos indica que que los segmentos AB y BE son congruentes entre sí, entonces, considerando el triángulo ABE, pues es isósceles. Y recordando nuevamente que los ángulos opuestos a los segmentos congruentes también son congruentes entre sí. Entonces el ángulo AEB también va a valer X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a cambiar aquí de color. Este ángulo es exterior al triángulo AEB. Entonces, recordemos que en todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores lejanos o interiores no adyacentes. La palabra adyacente significa junto a o contiguo a. Entonces, en este caso, este ángulo, en principio desconocido, está dado por la suma de este ángulo interior más este ángulo interior. Los ángulos interiores lejanos o no adyacentes. Porque este no participa porque es el adyacente. Los no adyacentes son nosotros dos. Entonces, dicho esto, entonces tendremos aquí que este ángulo exterior va a valer 2 veces X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Por otro lado, tomemos en cuenta el hecho de que los segmentos, B y AD son bisectrices. Bueno, ahorita el que nos interesa es B. B es bisectriz. Aquí lo estipula, ¿no? Dado que tenemos aquí, referencia aquí al ángulo, B, ¿no? Entonces, con esto, si este vale 2X, ¿verdad?
este ángulo también va a valer 2x, porque el segmento BE es bisectriz. Bueno, entonces, déjame cambiarle aquí un poquito el tamaño. A ver si es muy pequeño. Espero que sí lo alcancen a ver todos. Ahí está. Entonces, tenemos aquí 2x, bueno, ya se me deshizo la figurita. Perdón. A ver, tenemos aquí. Ahí está. Entonces les decía, ¿no? Si esta parte es 2x y acá también es 2x, o sea, el ángulo total es 4x. Ahora vamos a borrar, vamos aquí a borrar todos los dibujitos. Y entonces, este ángulo es exterior a este que está aquí. Perdón, a todo el triángulo, perdón, a todo este triángulo ABC. Este ángulo de 4x es exterior a todo el triángulo ABC. Entonces, si esto vale 4x y acá ya tenemos x, esto quiere decir que el ángulo ACB es igual a 3 veces x. Ahí vamos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, De manera análoga, tenemos que este ángulo es exterior al triángulo ABC, bueno, ACB también, ¿no? Entonces, este ángulo está dado por la suma de x más 3 veces x. Por lo tanto, este ángulo va a medir 4 veces x. ¿Sí? Sí, Pero, por la relación de congruencia de los lados, como este segmento es congruente con este, entonces es un triángulo isósceles, el triángulo ADB, y esto implica que el ángulo ADB también vale 4 veces x. Finalmente, aquí vamos a hacer un último análisis de esta naturaleza. Este ángulo es exterior al triángulo ADB. Aquí observemos el triángulo ADB. Este ángulo es exterior. Entonces, de hecho, perdón, más aún. No, ese no es el que me interesa. Lo siento. Este ángulo es exterior al triángulo ACD. Hasta acá. Perdón. ACD. Entonces, ahí igual, si quieren, pueden ahí girar un poco la cabeza para empezar a verlo. Entonces, considerando aquí ACD, tengo acá 3 veces X, 4 veces X, que son los ángulos interiores lejanos o no adyacentes. Y por lo tanto, este ángulo va a medir 7 veces X. Pero como aquí el segmento AD es bisectriz, entonces acá también vamos a tener 7 veces X, ¿no? Y finalmente, observando, ¿no? Todo el barrido de aquí hasta acá, llegamos a una ecuación muy simple, que es 15 veces X, esto es igual a 180 grados, lo que implica que X vale simplemente 12 grados. Y ya está. ¿Cómo lo ven? ¿Sí quedó clara esta parte? sí, gracias. sí. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a insertar acá otro ejercicio.
Este fue el más 6, vamos con el 7. Es un problema de geometría también, de ángulos. Y aquí lo que les quiero compartir es una situación muy peculiar respecto a lo que es el manejo de ecuaciones. A veces estamos como acostumbrados o muy acostumbrados a que todo el tiempo tenemos que estar resolviendo de manera aislada, de manera individual, una variable tras otra, una variable tras otra. Y pues esto no es, ¿cómo llamarlo? No es mandatorio, ¿no? En todos los casos, o podemos tomar alternativas. A veces, para la solución de ecuaciones, podemos hacer sustituciones no de un valor específico para una letra, sino a lo mejor de un acoplamiento, de una suma o de una resta. Y este problema justo se presta para eso. Bueno, comenzamos observando que este ángulo, está por aquí, es suplementario al ángulo de 108 grados, ¿no? Entonces, aquí, déjame ver si aquí está todavía. La parte, ahí está. Pues aquí tenemos 72 grados, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos 72 grados. Ahora, pensando nuevamente en lo que veníamos manejando de el problema anterior de la medida de un ángulo exterior, noten ustedes que todo este ángulo, ¿sí? Vamos a marcarlo con otro color. Todo este ángulo que comprende 3 veces teta, ¿no? Bueno, 2 teta y teta, son 3 veces teta. Este es un ángulo exterior a este triángulo que voy a marcar en rojo. Puedes darle letrita si quieres, ¿no? ABC, por ejemplo. Sí, ahí está. Entonces, este ángulo de 3 veces teta es exterior al triángulo ABC. Y entonces, pues ya sabes qué onda con esto. Aquí tendremos que el ángulo exterior, que es 3 veces teta, es igual a la suma de los interiores lejanos, en este caso 3 veces alfa, más 72. Que simplificado nos devuelve que teta es igual a alfa más 24. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿sí? Bueno. Por otro lado, vamos a marcar aquí con exótico. Vamos a marcar ahora este triángulo. Llámale al otro vértice donde está el ángulo X, el vértice D. Entonces, fíjate aquí en dos aspectos. Este ángulo también mide X por ser opuesto por el vértice con el ángulo que originalmente te da el problema. Pero además, observa que este ángulo teta es un ángulo exterior al triángulo, llámale aquí ABD. Entonces, bajo esta situación, lo que nosotros tenemos es que teta es igual a alfa más X. Más alfa tengo que responder. Ahí está. Lo que implica que X es igual a teta menos alfa. ¿Sí? Pero de la ecuación 1 tenemos que teta menos alfa es igual a 24. Entonces, X es igual a 24 grados. ¿Qué es lo que te comentaba hace un momento? O sea, como tal, no determinamos el valor individual o del ángulo teta o del ángulo alfa, sino su acoplamiento, ¿no? Y esto de pronto es recurrente en muchos problemas también geométricos. Y listo. Sí, ahí está. ¿Preguntas?
No. ¿Dudas? ¿Comentarios paralelos? No sé, algo que hayan hecho diferente. ¿No? Bueno. Vamos con otro ejercicio. El siguiente ejercicio nos trae a la memoria el teorema de las alturas, ¿no? El teorema de las alturas establece que en un triángulo rectángulo la altura a la hipotenusa es media proporcional de los segmentos generados en la proyección. ¿A qué nos referimos? Perdón. Aquí le estamos insertando dobles. Vamos a ponerlo de una forma un poco más ligera. Vamos a marcar como X y Y a los segmentos que se generan debido a la proyección. O sea, en este caso me estoy refiriendo al segmento AD y al segmento DC. Entonces aquí les vamos a marcar como X y Y. Entonces, vamos a poner una forma también un poco más ligera, una notación para la altura. Llamémosle H. Entonces, el teorema de las alturas lo que establece es lo siguiente, que H cuadrada, o bueno, primero, porque les había dicho el enunciado de la media proporcional, ¿no? O sea, X en H es igual a H en Y. Lo que implica que entonces H cuadrada es igual a X por Y. Ahí está. Eso es lo que mencionábamos. Cuando en una proporción uno de los elementos se repite, ¿no? Si en este caso en forma diagonal, le llamamos media proporcional. Entonces, la altura es media proporcional de los segmentos proyección X y Y, o H cuadrada es igual a X por Y. En este caso nos dice que AD entre DC es igual con 2. En la notación que estamos manejando ahorita, AD es X, DC es Y, entonces diremos que X es igual a 2Y. X es igual a 2 veces Y de lo que tenemos aquí marcado, ¿no? Ahí estamos. X es igual a 2 veces Y. Y nos pide calcular la razón AB entre B y C. Bueno, en este caso vamos a etiquetar con otras letras. Aquí llamémosle Z, por ejemplo. A esta hipotenusa. Y por acá llamémosle W, por ejemplo. Entonces, bueno, esto va a quedar aquí en términos de Y. Recordando, porque lo vamos a necesitar, el teorema de las alturas, bueno, recordando el teorema de las alturas porque necesitamos justamente el segmento de longitud H, tenemos que H cuadrada es igual a X por Y, pero como X vale 2 veces Y, pues esto es igual a 2Y cuadrado. Implica que entonces H es igual a la raíz cuadrada de 2 por Y. Ahí está. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos. Necesitamos escribir ahora Z en términos, ¿sí?, de este parámetro Y. Y obtengo lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Tengo que Z cuadrada es igual a H cuadrada más X cuadrada. Veamos. Pero H cuadrada es igual a 2Y cuadrada. Y X cuadrada, ¿sí? X cuadrada es igual a 4Y cuadrada. Entonces, tengo 4 y 2 son 6. Esto es igual a 6Y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Implica que Z es igual a la raíz de 6 por Y. Ahí está. Análogamente,
para el otro triángulo rectángulo, pero en términos de W, ¿no? Entonces tenemos que W cuadrada es igual a H cuadrada más Y cuadrada. H cuadrada es 2Y cuadrada. Entonces aquí vamos a tener 3. Y por lo tanto W es igual a la raíz de 3 por Y. El cociente AB entre BC es simplemente Z entre W. Entonces finalmente escribimos. Tenemos raíz de 6Y entre raíz de 3Y. Ok. Cancelamos el parámetro Y. Raíz de 6 se puede escribir como raíz de 2 por raíz de 3. Y entonces el resultado es simplemente raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya quedó? ¿Comentarios o preguntas? Bien. ¿No? Ok. Vayamos al ejercicio 9. A ver. Esto. Ok, vamos a ver aquí. 9. Di- Dime. Disculpe, entonces el resultado final sería 2, ¿no? ¿Perdona? El resultado final de, no me acuerdo qué preguntaba, sería 2, ¿no? De AB sobre BC es 2. ¿Por qué 2? O es raíz de, no, Raíz de 2. Ajá. raíz de 2. Ok. Sí. Tienes raíz de 6 arriba. Raíz de 6 lo puedes escribir en una forma factorizada como raíz de 2 por raíz de 3. Entonces, como tienes un raíz de 3 también en el denominador, pues ya, ¿no? Solamente sobrevive el raíz de 2. ¿Sí? Sí. Vale. Ok, bueno, a ver, aquí, comentarios, ideas, ¿qué es lo que hicieron? Yo supuse un triángulo en el que la hipotenusa sería 1 y, bueno, no sé, seno, por ejemplo, lo puse como cateto opuesto sobre hipotenusa y puse que la hipotenusa sería igual a 1, entonces lo fui resolviendo así. Lo fuiste resolviendo así, pero a ver, otra Ajá, vez. bueno. Sí, igual sí puedes rayar, si gustas. Creo que no sé, ¿sí tienen habilitada la opción para rayar? Creo que no. ¿No? A ver, bueno, entonces lo vamos haciendo aquí. Porque hubo ahí un argumento medio extraño que no, ya no seguía. A ver, propones un triángulo rectángulo. Dice ahí que el que quiere proponer un triángulo rectángulo. Ok, Ujú. vale. En el que la hipotenusa es igual a 1. ¿Quieres que la hipotenusa sea 1? Ok, ajá. Y pues ahí pone el ángulo de X. Aquí proponer Para, un X, pero ¿quieres un triángulo isósceles, rectángulo isósceles? no, no. No, ok, general, ok, perfecto. Ujú. Entonces podía poner que el cateto opuesto sobre la hipotenusa más el cateto es cosecante, ¿verdad? Cateto opuesto sobre la hipotenusa es cosecante, correcto. Cateto opuesto. No, no, no. Eh, yo hablo del seno. Seno Hablas es cateto opuesto sobre hipotenusa. sí, hipotenusa, Ajá. sí. Y cosecante es lo contrario, ¿no? Entonces sería, Correcto, ajá. ok. Entonces puse eso que era igual a 1/2. Y también puse como otro dato que
el coseno, no, sí, el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado iba a ser igual a 1. Entonces ahí solamente reemplacé bueno, se me fue la palabra. Ok, a ver, Saqué el valor de cateto opuesto al cuadrado y lo reemplacé en la otra operación para así poder sacar uno de los catetos. No sé si me da a entender. más o menos, a ver, pero ya no nos comentaste aquí tu situación con los catetos, ¿les propusiste un valor? No, sin ningún valor. Ok, A y B. Ujú. Ok, entonces tú quieres proponer el seno de A, entonces, perdón, seno de X, el seno de X en este caso es A sobre 1, tendrías A más B, esto es igual a 1/2. Ok, creo que fue esta la primera Más. que me comentaste. No, yo puse que el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, A sobre 1, más la cosecante, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto, entonces sería Por eso que tu cateto 1. opuesto sobre la hipotenusa Ajá. es seno. Tu Ah, cateto adyacente sobre la hipotenusa es coseno. ok. Sí, eso era igual a 1/2. Y también puse que A al cuadrado más B al cuadrado era igual a 1. Ujú. Ok, A cuadrado más B cuadrado. Esto es igual con 1. Lo que está aquí mencionando Iker es la identidad pitagórica. Ya había comentado con el profesor Reyes la semana pasada que el seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X, esto es igual con 1. Entonces, esto es lo que está invocando aquí su compañero. Ajá, de acuerdo. Ujú. Entonces, una vez tenía eso, podía, bueno, de la primera operación saqué A al cuadrado, que era, bueno, A es igual a 1/2 menos B, entonces A al cuadrado es igual a 1/2 menos B al cuadrado. Es igual a 1/2 menos B cuadrado. O Mm. sea, todo al cuadrado. Ah, ya, sí, dije. Sí, Es sí. claro, no, sí, ok, ok, ya, esa parte correcta, ok. Y sustituiste la Y otra ecuación. reemplacé ese valor y después ya me salía. Ujú. Ujú. Ok, entonces, bueno, vamos a escribir aquí. Si van siguiendo todos los demás lo que comenta su compañero, Sí, Sí. ¿sí? A más B es igual aquí a 1/2. Ujú. Y bueno, pensando en esta identidad, entonces tenemos que A cuadrada, ajá, más B al cuadrado, esto es igual a 1. Muy bien. Entonces, bueno, de esta ecuación nosotros tenemos que A, por ejemplo, es igual a la fracción en medio menos B. Ok, entonces ya podríamos, por ejemplo, reemplazar aquí. Y en esta ecuación tendríamos perdón, una fracción de 1/2 menos B. Sí, vamos a ponerlo aquí para que el símbolo esté un poquito más grande. Vale, ahí está. Listo. Ujú. Entonces, vamos a desarrollar esta expresión. Nos queda 1/4 menos B más B cuadrada. Y con el otro B cuadrada vamos a tener 2B cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? 2B Sí, cuadrada menos B. Teníamos 1/4 y eso está igualado con 1. Entonces, menos 3/4. ¿Están de acuerdo? Y ahí nos queda una expresión cuadrática. ¿Sí? sí.
una ecuación cuadrática de una sola variable. Entonces tenemos aquí 2 menos 1 menos 3/4, ¿no? Bueno, las soluciones quedan en términos de números irracionales. Ajá. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Nos queda como 1 más raíz de 7 sobre 4. Vamos a ponerlo así. 1 más menos. Ajá. CQRT. Ahí está. Estas son las raíces que tenemos. Ya está. 1 más menos raíz de 7 sobre 4. Pero recordemos que B representa en este caso el coseno de X. ¿Ok? Ahora, con base en este valor, podemos nosotros ya jugar con el valor de A. ¿Qué pasó? Nada, que según yo ya con ese valor y puedes sacar el valor de A y ya con eso puedes sacar lo que pregunta el enunciado. Que no me acuerdo si quedaba un cuarto o algo por ahí. Sí, solo hay un detallito que quería comentar con ustedes en la cuestión de los signos. Ujú. Bueno, fíjense que hay una situación bien curiosa, que esto tiene que ver también con el hecho de las propiedades de las funciones trigonométricas. Bueno, si nosotros tomamos aquí la primera solución como x más raíz de 7 sobre 4 y se lo restamos a un medio, ¿sí? La simplificación nos conduce a la otra raíz, o sea, son conjugados aquí sus valores. Entonces ponemos aquí lo siguiente, que cuando el coseno de x es igual a la fracción de 1 más raíz de 7 sobre 4, implica que el seno de x, que es igual a la fracción de 1/2 menos el coseno de x, esto termina arrojándonos la otra raíz conjugada. Listo. Listo. Esto es lo que quería comentar con ustedes. Y en el otro caso, o sea, si tenemos ahora un medio y le restamos lo que es 1 menos la raíz de 7 sobre 4, nos queda el otro valor de la variable de las raíces conjugadas, ¿no? Entonces, aquí, si el coseno ahora es de menos, entonces aquí nos va a quedar un más. Ahí está. Listo. A nosotros nos están pidiendo el seno de x menos el coseno de x, ¿no? Entonces, veamos. Ya con esta observación de las raíces conjugadas, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a poner aquí. Tenemos el seno de x menos el coseno de x elevado al cuadrado. Ahí dice. Ahí está. Entonces, vean, teniendo en cuenta que una función conduce, bueno, las funciones entre sí, una es conjugada de la otra. Entonces, cuando yo tengo seno de x como 1 más raíz de 7 sobre 4 menos coseno de x, entonces ahí pierdo la parte del radical.
Entonces esto me queda un 2. No sé si observan claramente esto, que es un 2. O sea, esto es el seno de X. Es este valor. Entonces, este término menos, perdón, corrijo, menos el coseno de X, menos el coseno de X, yo estaba ejecutando una suma, menos el coseno de X, entonces cambiaría de signo este término, y aquí este término también. Nos va a quedar 2 raíz de 7 sobre 4 o raíz de 7 medios. Esto es raíz de 7 medios al cuadrado. Y entonces esto es igual a 7 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Es seno menos coseno. Entonces, en el cambio de signo, ahí es la corrección que tendría que hacer. El menos 1, bueno, el 1 queda ya negativo, pierdo esos términos, pero el radical queda ahora ya positivo, queda el doble de lo que teníamos. Raíz de 7 sobre 4 por 2, o raíz de 7 sobre 2, que elevado al cuadrado es 7 cuartos. Ahora, en la otra solución, aquí tenemos el seno de X, nuevamente es 1 menos raíz de 7, menos el coseno, esto es un menos, esto es un menos también. Entonces pierdo el 1 otra vez y me va a quedar ahora menos raíz de 7 sobre 2, pero elevado al cuadrado nos da 7 cuartos. En ambos casos obtenemos exactamente el mismo valor. Entonces sí está bien, ¿no? Sí, es correcto. Ah, va. Excelente. Buen trabajo. Pues este fue el 9, ¿no? Vamos a quitar estos garabatos. Y ya quedó. Ahora aquí, bueno, nada más. Vamos a añadir una nueva diapositiva. Les comparto imagen del último ejercicio. Aquí vamos a insertar este. Ok. En este ejercicio lo que pues, se buscaba, ¿no? Era examinar la parte de la definición de las funciones básicas y desde el punto de vista algebraico introducir pues esta herramienta de las variables mudas o variables de enlace. Vamos a ver a qué me refiero. Bueno, miren. De este lado, vamos a dividir esto. Esto claramente ya se puede observar como dos triángulos rectángulos, ¿no? Bueno, aquí sí, sí nos faltaba aquí mencionar, ¿no? Que esto, sin duda alguna, es una altura. El triángulo original no es un triángulo rectángulo, no tenemos esa información para poder concluirlo, pero esta parte sí juega el rol de una altura. Entonces, aquí tenemos la siguiente nomenclatura, ¿no? Tengo el ángulo teta. Aquí está el ángulo teta. Y aquí tenemos el segmento H. Listo. Ahora, vean esto. Del segmento, del triángulo menor, o bueno, es más bien el triángulo derecho, quiero proponer una variable para el cateto que ahora hace el rol de la base. Entonces, le voy a llamar, por ejemplo, Z. ¿No? Tenemos Z. Y entonces esto es igual a X menos Z. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este segmento es este, Z, y por lo tanto, como el segmento original mide X, pues esto va a ser X menos Z. Entonces, a esta variable Z la vamos a llamar variable muda, variable de enlace, y justo su papel es que nosotros podamos hacer ahí un poco de matemática previa o de manera separada, y después a través de esa variable vinculemos estos modelos, bueno, los modelos matemáticos para una sola expresión.
De este lado tenemos la letra alfa, bueno, el ángulo alfa. Y bueno, veamos la estructura que tiene. Nos pide mostrar que h es igual a x entre la suma de las cotangentes de los ángulos teta y alfa. Entonces, bueno, podemos proponer aquí la función cotangente. Entonces, cotangente es una función trigonométrica definida como el cociente del cateto adyacente entre el cateto opuesto. Es la función recíproca de la función tangente. Entonces, por ejemplo, aquí para la función cotangente de teta, tendré que esto es igual a la expresión x menos z, este es el cateto adyacente, y el cateto opuesto es h. Análogamente, hacemos para el ángulo alfa. Aquí está. Pero aquí, el cateto adyacente es simplemente z. Bueno. Podemos nosotros reescribir estas expresiones en una forma aún más conveniente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escribir simplemente x menos z. De este lado va a ser h. Ajá. Y acá vamos a tener que z es igual a h tangente, h cotangente de teta. Lo que te mencionaba, en el hecho de llamarle como variable de enlace a esta variable z, pues es porque ahora yo puedo vincular estos modelos matemáticos, ¿no? Puedo sustituir z en la expresión 1, y entonces obtenemos la siguiente situación. H cotangente de teta, esto es igual a x menos h por la cotangente de alfa. Ahí está. Es un espacio más. Y bueno, agrupando términos, la situación es inmediata. Tengo sumando ahora el h cotangente de alfa del lado izquierdo, tengo un factor común que es h, y pues no, ya se tiene lo deseado. Esto es igual a x entre el acoplamiento, ¿no? De las cotangentes, en este caso bajo la suma, la cotangente del ángulo alfa. Y ya está. Y de eso se trataba pues este último ejercicio. Bueno, ¿comentarios o alguna pregunta? No. ¿No? Bueno. Pues listo, esa fue la solución de todos estos ejercicios. Y bueno, no sé, pues cómo ya se van sintiendo en estos días, si han tenido tiempo de repasar, si antes de la sesión ya habían revisado con detenimiento esos problemas, si habían logrado avanzar en algo.